Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento estoy listo para presentarles un estudio acerca de lo que tiene que ver con fortalecernos en el Señor y la importancia que esto conlleva, cómo y para qué tenemos que hacer esto, o en qué consiste la guerra espiritual. ¿Contra qué tenemos nosotros que pelear y qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo nos había enseñado al inicio de la carta a los Efesios la importancia que tiene conocer nuestra posición privilegiada ante Dios. Luego nos habló de la importancia también que tiene de andar como es digno de esa posición. Luego nos habló de las interrelaciones, empezando con la relación matrimonial, la relación familiar, luego la relación laboral. Y ahora en la última parte nos va a hablar de fortalecernos en el Señor y más que todo tomar la armadura de Dios. Dice Efesios 6:10: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En primer lugar, tenemos que saber que alguien que está en una batalla, que está en un conflicto, tiene que tener buenas condiciones incluso físicas, en este caso condiciones espirituales, las cuales se van a mejorar en cuanto a tener comunión con el Señor, porque dice fortaleceos en el Señor. Tenemos que conocerlo a Él y el poder de su fuerza. Básicamente necesitamos nosotros buscar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Luego dice, revestíos con toda la armadura o de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí habla entonces de estrategias del enemigo. La palabra insidia quiere decir acechanzas o engaños o artimañas. Básicamente vamos a pelear nosotros con la verdad en contra de la mentira. Pero dice, revestíos de toda la armadura. Entonces, Dios ha provisto al cristiano, para el cristiano, armas de justicia, armas que tiene que ponerse. En primer lugar, entonces, tenemos que saber que tenemos que estar nosotros fortalecidos, tener una buena condición, alimentarnos con la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice, pues porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces la otra situación que tenemos que tomar en cuenta aquí es que nuestra lucha es una lucha a nivel espiritual, porque como dice Pablo en otro pasaje en 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces tenemos que estar conscientes que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, sino que es una lucha espiritual donde tenemos que pelear nosotros en este nivel. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Entonces ahí está la armadura y solo es de tomarla, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. El propósito entonces es estar firmes. Y empieza aquí a describir las armas, que básicamente son 7 armas. Vamos a ver que la primera dice, ceñida vuestra cintura
o ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces la armadura número 1 y la inicial es vestirnos nosotros de verdad, porque la lucha es contra la mentira. La verdad, sabemos nosotros de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo, tu palabra es la verdad. Vamos nosotros a ponernos de acuerdo con la verdad de lo que Dios dice, y también vamos nosotros a ser sinceros delante del Señor cuando estamos orando, exponerles nuestra situación tal como es, confesar nuestros pecados y evitar toda mentira y toda falsedad. Esto es la primera armadura, vestirnos. Esto nos va a sostener a nosotros, va a ser parte de nosotros mismos. La segunda armadura dice aquí, revestidos con la coraza de justicia. La coraza entonces es algo que tenía el soldado romano aquí en el pecho, y es algo que nos va a proteger nuestros sentimientos, básicamente, lo que nosotros de lo que nosotros necesitamos ser protegidos, la justicia de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La justicia, entonces, es el acto por medio del cual Dios ha declarado justo a aquel que ha creído en Jesús, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Esto es la justicia de Dios. Pero también nosotros tenemos que vivir en obras justas. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Armadura número 3, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado o los zapatos que usaba un soldado romano tenían que estar bien asegurados para que tuviera buen sostén, para proteger los pies de las inclemencias del suelo. En este caso, a nosotros es contra las inclemencias de la vida, los obstáculos. Tenemos que hacer nosotros del Evangelio nuestra forma de vivir, calzarnos, ponernos nosotros el Evangelio, que sea un testimonio ante los demás y que nosotros podamos predicar el Evangelio de buenas nuevas a toda criatura, que Jesucristo salva, que Él libera, sana y que nos bendice. Sería aquí número 4, tomando el escudo de la fe. Entonces aquí habla de tomar. Ahí está el escudo de la fe. Es un escudo, generalmente este escudo era un escudo que cubría todo el cuerpo, un escudo grande. Tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Generalmente las dudas, los temores vienen a nuestra vida y nosotros tenemos que tomar la confianza, la fe en el Señor. Y como sabemos que la fe, la fuente de la fe es la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces tenemos nosotros que recurrir constantemente a la palabra de Dios, amarla, estudiarla, meditarla, hablarla, practicarla, declararla. Dice un pasaje de Isaías, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti, porque es la herencia como siervos del Señor. Y luego tenemos la siguiente armadura, número 5, dice, tomad el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Entonces, sabemos nosotros que el casco nos protege nuestra cabeza, en este caso, nuestra mente,
nuestros pensamientos. Dice un texto en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es una arma ofensiva, como el Señor Jesús decía, escrito está en el monte de la tentación al enemigo, escrito está, él venció con la palabra de Dios. Ellos le han vencido por la palabra de su testimonio, por la sangre de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, porque es la espada del Espíritu. Dijimos que la palabra de Dios tenemos que hablarla nosotros, tenemos que tener una palabra adecuada, guiada por el Espíritu Santo. Y número 7 dice, con toda oración y súplica, orad o orando en todo tiempo, en el Espíritu, velad con perseverancia por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Entonces, la armadura número 7 nos va a nosotros a permitir poder aplicar el resto de las armas, que es la oración. La oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho, dice el apóstol Santiago. Y nuestra oración tiene que ser toda clase de oración. Oración intercesora, oración con alabanza, oración con adoración, oración esperando que Dios nos hable, oración guiada por el Espíritu Santo, oración teniendo en cuenta y mencionando las palabras de Dios con perseverancia.